Siempre me sorprende la capacidad que tiene el ser humano de ser cruel con otros, especialmente cuando estos no pueden defenderse y a veces ni pedir auxilio. Esto ha sucedido por varios siglos, especialmente si en búsqueda de soluciones y respuestas para la ciencia, un grupo específico de seres humanos se convierte en conejillo de Indias. Hola, soy Jacqueline Isa y hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos la historia y terribles leyendas de lo que fue el psiquiátrico de Miraflores, que estuvo ubicado en España. En Sevilla, en el Hospital de las Cinco Llagas, que se conocía entonces como Hospital Central, existía un departamento psiquiátrico con diversos y severos daños estructurales agravados por el paso de los años, por lo cual se aconsejó el traslado de pacientes a otro centro. Es por eso que se pensó en Sevilla, debido a la aprobación de la Ley de Beneficencia de 1849, que luego se refrendó con un Real Decreto de 1852, con el objetivo de igualar y acondicionar los establecimientos psiquiátricos a los existentes en el resto del viejo continente. Aunque en principio se tuvieron buenas intenciones, estas chocaron con la mala situación económica de la Diputación Provincial, lo cual hizo que este sanatorio demorara varias décadas en ser inaugurado. Sin embargo, fue Sor Úrsula de Villavaso quien impulsó la obra y obtuvo el financiamiento con fondos particulares para adquirir la hacienda de Charco Redondo, lugar donde se situó el centro psiquiátrico. Fue realmente gracias al trabajo de Sor Úrsula que el 24 de junio de 1890 se inauguró el primer pabellón, el mismo que la religiosa decidió donar a la Diputación con la condición de que ellos se encarguen de terminarlo. Para las décadas de 1940 a 1960, se realizó una reforma que se incluye en los registros oficiales. Sin embargo, esto no sería totalmente cierto, ya que en fotos de 1956 no se ven estos trabajos, sino hasta principios de 1970. Una vez que las puertas del sanatorio se abrieron, se recibió a pacientes con enfermedades psiquiátricas graves y, en muchos casos, estos eran internados por periodos de tiempo largos, ya que sus familias no estaban preparadas para hacerse cargo de ellos y cuidarlos. Con el tiempo, el concepto de sanatorio se desvió un poco, ya que en estos lugares se buscaba esconder a los enfermos o desadaptados, hasta el punto en el que en algunos casos se abusaba de ellos, con tratamientos invasivos y violentos como electroshocks u otros parecidos. El complejo del sanatorio se dividió en dos zonas muy diferenciadas. En la mayor y más próxima al acceso estaban los edificios más antiguos, aquellos construidos antes de 1946. Para 1973 se le añadieron el edificio de gobierno y el salón de actos. Estos edificios están aislados y son de baja altura, mientras que el resto fueron los que se hicieron en 1975 y que constituyeron el gran hospital y el pabellón infantil. Además, que se construyó la panadería, viviendas del director y otro personal administrativo, entre otros. Sin embargo, en 1984 se produce la Reforma Psiquiátrica Andaluza, que busca un cambio radical en las instalaciones psiquiátricas provinciales de Miraflores, y esta tiene el objetivo de reemplazar los sanatorios de este tipo por otros integrados en la red de servicios y que estarían más dedicados a la comunidad en general. Ese mismo año, el psiquiátrico de Miraflores dejó de recibir ingresos, para 4 años después dejar de ser catalogado como manicomio, y en 1991 se incorporó al Hospital Virgen Macarena como unidad de salud mental. Sin embargo, en 1999 se clausura, a excepción del pabellón infantil, que en 2005 pasó a ser utilizado como un local para la acogida de menores. Cuando el psiquiátrico estaba en funcionamiento, llevó a cabo prácticas inhumanas como la realización de lobotomías y electroshocks. Además que muchas personas eran ingresadas como pacientes con diagnósticos cuestionables debido a la ley de vagos y maleantes, con la que cualquier ciudadano que presentara comportamientos extraños podía ser denunciado por una tercera persona. Por ejemplo, una discusión callejera podía llevar a alguien al psiquiátrico por 10 años o más. Debido a la historia que encerraban sus paredes y seguramente al sufrimiento y tensión que se ha vivido en el lugar,
es que se conoce a este como uno de los más embrujados de España. Es por esto que muchas personas han intentado investigar qué es lo que sucede, además que se han escuchado los testimonios que se cuentan sobre actividad paranormal en el psiquiátrico de Miraflores. Según el artículo Experiencia aterradora en el psiquiátrico de Miraflores en Sevilla, del diario El Correo de Andalucía, el periodista José Manuel García Bautista conversó con algunos de los enfermeros de varios hospitales, y una de ellas le contó lo que pasaba dentro del sanatorio. Mira, yo trabajé allí 4 años, pero estando ya el ala que derribaron sin uso. Muchas compañeras, cuando yo entré allí, jovencita, me dijeron: a esa parte, por la noche, no te acerques y, pase lo que pase, oigas lo que oigas, no entres. Claro, sonaba a película de miedo, a advertencia de terror o algo así. La cosa era que en la zona donde yo estaba solía ser tranquila, y aunque tenía turnos de tarde, lo normal era estar de mañana. Uno de aquellos días en los que estaba de tarde me llamó una compañera, también nueva, y me dijo: «Escucha, escucha», y sentimos, las dos, como si fuera un tarareo de una musiquilla. ¿Había alguien allí? Nadie, no había nadie. Pero mira, era tarde, invierno, de noche. Pensamos que podía haber entrado alguien, y por eso le dije a mi compañera que iba a entrar y que ella llamara al de seguridad. Mientras ella iba a buscarlo, yo cogí y pasé por el pasillo y entré a esa zona. Allí todo era diferente, sin luz, todo abandonado. Había papeles y muebles, todo hecho una ruina. Entonces escuché esa nana o canturreo que venía de la galería, así que fui para allá. Allí no había luz ni nada, y como siempre llevaba una linternilla, pues con eso me apañé. Subí la escalera y se sentía cada vez más cerca ese sonido. Así que fui viendo habitación por habitación. Pensé que se podía haber metido alguien o que necesitaba ayuda. Luego ya pensé que igual era alguien robando, y eso me asustó. Cuando entré en la última habitación no había nadie. Salí al pasillo y allí vi a una mujer, con el pelo recogido, negro, con los ojos cansados y la boca en mal estado. Le faltaban piezas dentales. Tenía pinta de ser una enferma mental y le dije: «¿Te puedo ayudar?» Bajito, pues se suelen alterar. Ella se echó a reír y dijo: «¿Te puedo ayudar?» Ahí me dio miedo. Comenzó a andar para una habitación y se metió dentro. Yo esperaba que viniera el de seguridad, pero no aparecía. Entonces aquella mujer salió de la habitación y me dijo: «Yo vivía aquí, ¿tú también?» Jamás podré olvidar ese momento. ¿Y qué hiciste? Le dije que no vivía allí, y si la podía ayudar. Ella me dijo: «No, no puedes», y desapareció delante de mis ojos. A mí me iba a dar algo, y segundos después vi una luz y al de seguridad. El hombre me dijo: «¿Con quién hablabas? ¿No puedes qué?» Y le conté lo que me había pasado. El pobre tenía más miedo que yo y me dijo: «De esto no cuentes nada a nadie. Aquí es mejor no entrar, por eso está cerrado. Pasan cosas extrañas, dicen que hay fantasmas». Otro testimonio que se ha publicado en internet es el de José Luis S., quien trabajó por mucho tiempo en el lugar cuando habían pacientes y cuando no. Cuando los había, se escuchaban ruidos, los normales que se pueden oír en un manicomio, pero cuando ya no habían pacientes, se seguían escuchando esos gritos de personas como si dentro hubiera gente aún. Es más, esta persona cuenta que cuando entraba a las habitaciones de azulejos, la sensación era horrible, ya que se sentían cosas en aquellos pasillos que parecían interminables, y se podía escuchar gruñidos o susurros, y hasta las luces se apagaban y encendían detrás de uno mientras lo recorría. Un testimonio adicional es el que cuenta María J., quien trabajó en el sanatorio por unos 5 años. Según lo que contó, laborar ahí era terrible, especialmente en el turno de noche, porque aunque sea de día había luz y un poco más de gente. Pero una vez que anochecía, cuando tuvo que recorrer uno de los patios, sintió como la llamaban. Esa voz dijo claramente: «Mari», y su cuerpo reaccionó con un escalofrío de terror que la obligó a salir corriendo en busca de su compañera, que estaba al otro extremo del edificio. María estaba tan nerviosa que tuvieron que parar de hacer su trabajo por varios minutos y después de asegurarse que la voz que escuchó no fue la de su compañera,
Esta le confesó que eso le pasaba varias veces, y que como una solución, había decidido llevar con ella siempre una radio a un volumen un tanto fuerte. Sin embargo, un testimonio que me pareció muy importante para este episodio es el que se publicó en la página web mec3.wordpress.com, en la que su autor relata cómo fue una de las visitas que le hicieron a este lugar abandonado. Laura García Navarro, quien escribió la nota, y su equipo hicieron los trámites necesarios para poder ingresar al predio con permiso, ya que para noviembre de 2012 estaba cerrado. Ellos llegaron a eso del mediodía, y lo primero que les pasó, que no pudieron explicar, fue que algunos de sus relojes se detuvieron sin razón alguna. Recorrieron todo lo que estaba relativamente abierto e iluminado, ya que sus linternas no eran lo suficientemente potentes como para entrar a las partes más oscuras, y comenzaron por la planta baja, donde encontraron la recepción, la antigua lavandería, y tuvieron la sensación de que el cierre del sanatorio no había sido gradual, sino que se hubiera abandonado de un momento a otro. Lo que también les sorprendió es que el lugar era muy grande y por dentro la distribución parecía más un laberinto que un hospital. Además que muchas de las escaleras o pasillos estaban bloqueadas por muebles rotos, sillas, mesas y hasta camas. Debido a un fuerte olor que llegaron a percibir y además que pudieron seguir, llegaron a la antigua botica, donde encontraron una multitud de tarros de cristal, algunos llenos y otros vacíos, además de una máquina para hacer pastillas y comprimidos. Esta zona estaba muy dañada y es que según el vigilante, hubo un incendio hace años. Continuaron recorriendo un poco más el psiquiátrico y llegaron a algunas habitaciones abandonadas en las que ya no pernoctaban los pacientes, sino que habían sido tomadas por un grupo muy grande de palomas. En lo único que coincidieron con las personas que decían haber vivido o visto algún fenómeno paranormal es que el silencio reinaba por cada lugar donde pasaban, pero en esa ocasión no llegaron a ser parte de las historias de miedo del psiquiátrico de Miraflores. Según Nekane Fliss-Fisher, en su libro España embrujada, los pacientes le tenían un miedo atroz a los médicos y enfermeras debido a los malos tratos a los que eran sometidos, y tal vez haya sido por eso que en algunas ocasiones hay quienes, como un grupo de investigadores de lo paranormal, llegaron a percibir fuertes cambios de temperatura en diferentes áreas del recinto, o en algunos casos llegaron a grabar algunas psicofonías que parecieran reflejar el sufrimiento de aquellos pacientes que tuvieron la desdicha de llegar al psiquiátrico de Miraflores. De acuerdo con un artículo del Diario de Sevilla del 16 de junio de 2017, se concluyeron los trabajos de demolición del psiquiátrico de Miraflores, que estaba situado entre las rondas norte y supernorte de la capital. Con la obra ya terminada, se ha dispuesto a reparar las redes del alcantarillado, limpiado las vías de acceso y además enmallar todo el perímetro. Esto costó unos 570.000 euros y lo que queda ahora es un terreno baldío de 5.000 metros cuadrados aproximadamente. Y de acuerdo con Fernando Rodríguez Villalobos, el presidente de la Diputación en aquel entonces, los suelos que quedaron liberados no tenían por el momento un nuevo uso o destino definido. Pero que los edificios ya no estén en pie no significa que no pase nada en el terreno. Una noche, uno de los vigilantes escuchó una voz eléctrica que lo llamaba. Cuando se dio la vuelta y apuntó con su linterna, se dio cuenta de que no había nadie y siguió su recorrido. Sin embargo, una vez que continuó, la voz insistió. Cuando se volteó, esta vez un poco más rápido, pudo ver a escasos 2 metros de distancia a un hombre vestido con una bata de hospital que no dejaba de mirarlo. Esta figura, casi de un muerto viviente, se desvaneció frente a sus ojos en un instante. El psiquiátrico de Miraflores no solo cuenta historias paranormales o de fantasmas, sino que fue parte de algunas tradiciones, por decirlo, un poco peculiares. En algún momento de la existencia de los poetas de la generación del 27, ellos instituyeron la tradición literaria de la visita de manicomios, para asomarse a lo más recóndito de la mente, así como lo hizo Paul Eluard cuando recorrió el hospital psiquiátrico de Sainte Anne para escribir sus poemas.
o Elias Canetti, que escribió su novela Auto de Fe en un apartamento de Viena desde el que podía contemplar la ciudad de los locos, con su particular arquitectura circular y de pesadilla. Sin embargo, los poetas no se limitaron a ir de visita, ya que hubo uno ilustre que fue paciente del psiquiátrico de Miraflores. Isaac del Bando Villar, el impulsor de la revista Grecia, surgida en 1918 en Sevilla. Este, que además de poeta fue un virtuoso bailarín de tango, novillero y anticuario, sufría numerosas depresiones. Por ello, terminó internado en varias ocasiones en Miraflores, perdiéndose entre tardes de metáfora y locura. Otro episodio muy curioso sucedió en mayo de 1978, cuando se celebró el festival Salta la Tapia, con alucinantes conciertos de Imán, Luzbel o Storm. Lo que lo hizo tan curioso fue que los pacientes se mezclaban con los cantantes. Es más, uno de los pacientes, de nombre Mateo, llegó a ser cantante de blues solo por un día gracias a este festival. En la actualidad, por lo que se puede ver en Google Maps, el terreno sigue vacío y no se ha construido nada en este. Además que está completamente cercado y no se puede visitar. ¿Creen ustedes que después de que un lugar es demolido puede dejar algunos rastros del más allá? Déjenme sus comentarios en @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook, además de la cajita de preguntas y respuestas en la app de Spotify. No se olviden que pueden escuchar este podcast en Spotify, Audioplayer, audioplayer.pe, Apple Podcast y en las demás apps donde escuchen sus programas favoritos. Si este episodio les ha gustado, no dejen de recomendarlo a quienes ustedes crean que disfrutarán este contenido. Y si es la primera vez que escuchan Lugares Misteriosos, les doy una cálida bienvenida y los invito a suscribirse en la app donde lo estén escuchando para que les llegue una notificación cada vez que se estrene un nuevo episodio. Ahora sí, llegamos al final de esta historia. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto. Escucha más episodios como este en Audioplayer.